Y qué hermosa noche, parece que no va a llover y la vamos a pasar muy bien aquí. En Jeremías 35, estas partes vienen haciendo aquí como fragmentos. Si te acuerdas, en esta parte Jeremías es preso en el patio del cuartel, que es parte de, o sea, la cárcel normalmente era el calabozo o el sótano debajo del cuartel militar, un lugar muy seguro y difícil de escaparse. Pero ya le sacaron de ahí, le dejaron estar en el patio de la cárcel, por decir. Y la ciudad está rodeada por los de Babilonia, está con hambre, hay una ración muy pequeña de agua y de pan que se puede utilizar por hombre, mujer y niño. Entonces la crisis es muy dura. Entonces durante esa temporada era muy difícil para él escribir todo lo que venía a decir, pero entonces igual como que mucho de eso ya es como juntado y preparado como para estar en un solo tomo después de la caída de Jerusalén, al entrar ya en cautiverio el reino de Judá y todos los judíos, y también después de la muerte de Jeremías. Entonces esto viene siendo como algo que pasó mucho antes, en los días de Joacim, el que fue rey después de la muerte de Josías. Entonces eso es cuando Jeremías y Josías eran muy cerca de edad. Entonces Jeremías tendría como unos 30 años, 40 por mucho, Josías también, y muere en batalla. Entonces empieza ya realmente la decadencia, vuelve muy fuerte en Judá. Josías trajo una restauración durante su reino, quitó ídolos, destruyó altares, destruyó los lugares donde sacrificaban niños fuera de Jerusalén, o sea, limpió y mucho celo. Pero él muere, entonces, y ya viene la decadencia en toda su fuerza. Entonces es Joacim. Y recordando un poco acerca de eso, cómo pasa y cómo va, Joacim duró como 4 años, estuvo 3 años pagando tributo, se rebeló y en el 4.º año fue llevado cautivo. Entonces su hijo empezó a reinar y duró 3 meses, y él vino Nabucodonosor. Ahora, la razón que como que decidieron rebelarse es que Nabucodonosor era no el rey, sino el general del ejército de Babilonia, y muere su padre Nabopolassar. Entonces él regresa a Caldea, a Babilonia, a asumir el reino y probablemente asesinar a algunos parientes y otros rivales. Pero entonces 1 año estuvo consolidando su reino y regresa. Si te acuerdas, todo lo que es Judá, Edom, todo ese territorio entre 2 imperios enemigos, que era Egipto y Babilonia. Entonces el que controlara ese territorio tenía como una franja, un filtro y una barrera entre su enemigo y ya territorio propio. Después de Palestina cruzarían el desierto de lo que es ahora Siria. Si tú ves en un mapa de satélite, tú vas a decir, y cruzar eso en camión es pesado. Entonces imagínate, vas a llevar todo un ejército marchando, desfilando, o en camellos, y de dónde los camellos, y de dónde para agua y demás. Entonces el lugar de batalla era en Megiddo, en Armagedón, en una llanura donde era un camino natural entre el noreste, que es Babilonia, Caldea, Irak y todo eso, y llegando al sur, o África, que es así pasar por Canaán. Entonces con eso Joacim ya es llevado preso. Su hijo también se rebela, dura 3 meses. Él es llevado ya preso político a Babilonia, y comienza el inicio del cautiverio, junto con Joaquín, que fue llevado cautivo
a Babilonia, fueron llevados Ezequiel, Daniel y la nobleza y realeza, los más importantes, por decir, de la sociedad en Judá y Jerusalén, para tenerlos como presos políticos para asegurar que pagaran bien los tributos cada año. Entonces, esto viene en los días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y dice así. Entonces, tenemos que regresar 10, 11, 12 años antes de la caída de Jerusalén es cuando esto sucede. Y viene como agregado aquí al final porque hay una promesa. Porque son llevados cautivos, entonces hay una promesa dado al final de eso a gente que ni siquiera son judíos, pero obedecen y Dios los señala. Entonces vamos, dice, ve a la casa de los recabitas y habla con ellos e introdúcelos en la casa de Jehová, en uno de los aposentos, y dales a beber vino. Tomé entonces a Hazanías, hijo de Jeremías, no Jeremías el profeta, sino otro, hijo de Abasinías. No tomes ni nombres para tus hijos de aquí, de esta parte, a sus hermanos y a todos sus hijos y a toda la familia de los recabitas. Y los llevé a la casa de Jehová, al aposento de los hijos de Anán, hijo de Igdalías, varón de Dios, probablemente también considerado profeta, el cual estaba junto al aposento de los príncipes, que estaba sobre el aposento de Maasías, hijo de Salum, guarda de la puerta. Entonces el templo de Salomón era muy alto, enorme. Entonces, como alrededor de lo que era el cubo del lugar santo, el lugar santísimo y todo eso, alrededor de eso, en el muro alrededor de eso había aposentos, probablemente 3 pisos de despachos, almacenes y demás cosas, hasta poder, porque algunos sacerdotes durante su turno de servicio no tenían que salir de los confines del templo, del recinto sagrado. Entonces era hasta para velar o dormir durante los días de su servicio en el templo. Entonces, bueno, para que más o menos tengas idea de qué está pasando. Entonces están en el recinto sagrado. Y dice, y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab, nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis sementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días, para que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido a la voz de nuestro padre Jonadab, hijo de Recab, en todas las cosas que nos mandó, de no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas, y de no edificar casas para nuestra morada, ni de no tener viña, ni heredad, ni sementera. Moramos pues en tiendas y hemos obedecido y hecho conforme a todas las cosas que nos mandó Jonadab nuestro padre. Sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos, venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria, y en Jerusalén nos quedamos. Ahora, los recabitas, Jonadab, tú puedes buscar mucho más antes, 300 años antes, Jehú es levantado por Dios para destruir la casa de Acab. En el reino del norte, si has escuchado el nombre de Jezabel, si te acuerdas del profeta Elías y los 400 profetas de Baal en el monte Carmel, entonces, Acab ya tiene una maldición y Dios dice, voy a destruirte, voy a destruir tu casa y no va a quedar un hijo tuyo ni descendiente, y voy a erradicar por la maldad y por la maldad de Jezabel, su mujer. Entonces, Jehú es levantado por Dios para llevar a cabo eso, y encuentra a Jonadab en el camino y dice, ¿es tu corazón recto como el mío ante Dios? Y Jonadab dice, sí. Pues dame tu mano, y le sube a su carro. O sea, no estés imaginando su Explorer o
su Hummer o algo así, a su carro de guerra, o sea, jalado por probablemente 4 o 6 caballos, probablemente uno conduciendo con todas las riendas, un hombre muy fuerte, y él con lanza, espada y probablemente con saetas yendo a guerra, Jehú. De hecho, Acab es herido por una flecha. Entonces, le sube a su carro y van los dos, y empiezan eso. Entonces, eso fue Jonadab. Entonces, pero Jonadab era recabita. Los recabitas eran descendientes del pueblo de los ceneos, que no eran israelitas. Ellos eran el pueblo de donde vino el suegro de Moisés. Entonces eso viene desde la conquista, y durante los 40 años en el desierto, cuando saliendo de Egipto se acerca a Jetro, el suegro de Moisés, y es sacerdote del pueblo de Madián. Ahora, los madianitas tenían eso, que nunca podían entrar en la congregación de israelitas. O sea, generaciones podían pasar y nunca iban a ser aceptos, porque pelearon contra los israelitas, y Dios dice: yo sí no me olvido de eso. Y como dice, no, Dios tarda pero no olvida. Entonces dice, estos nunca van a ser parte, nunca pueden comulgar con ustedes. Entonces eso es la sentencia sobre ellos. Pero aquí están los ceneos, los que vienen acompañando a Jetro, el suegro de Moisés, y Jetro le da consejos a Moisés, dice: no puedes hacer esto tú, solo tú. Entonces coge a 70 varones maduros, que el pueblo respeta, y que ellos te ayuden a tomar decisiones, todos los pleitos y las cuestiones de litigios en el pueblo, porque eran decenas o cientos de miles los israelitas. Entonces esto ya tiene generaciones. O sea, estamos hablando desde los tiempos de Moisés. Los ceneos habitan en medio de los israelitas, y siempre seguían siendo como nómadas, como venían del desierto de Sinaí y de Arabia, los madianitas. Entonces ellos como que habitan entre ellos, pero nunca fueron asimilados. Ahora, Jonadab, para cuando llegamos a Jonadab, 300 años antes de Jeremías, cuando llegamos a eso, ya después de los días de David y todo eso, Jonadab tiene la mentalidad como de David o alguno de los profetas, el profeta Elías o todo. Este hombre ya tentó a Dios, Acab, y su mujer ha blasfemado, y a ella juntaba y linchaban profetas. Entonces Elías dice: solo me quedo yo. Y Dios le dice: yo me he reservado 7,000 hombres en Israel que no han doblado la rodilla a Baal ni le han besado. Entonces, pero Elías se sentía muy solo. Entonces, para que ubiques toda esta historia que está pasando en tiempos de Elías y Acab, Jonadab aparece. Entonces Jonadab dice: ahora van a seguir viviendo como árabes que somos, y van a seguir viviendo como nómadas, y van a ser como los beduines. Y si tú vas a Israel, puedes ver a los beduines en los cerros, en Judá y todo, y ahí están, y tienen sus tiendas y su troca. Increíble su antena, y ahí están sus beduines y sus borregos y chivos y demás. Ya no usan tanto camellos, sino para rentar a los turistas, pero ahí están, y ellos siguen esa vida. Entonces imagina los recabitas viviendo como los beduines viven hoy en Israel. Y entonces es interesante, es novedoso. No tenemos algo parecido aquí en México. Entonces sería como ir en el centro de Cuernavaca hoy y descubres a los recabitas con sus tienditas y todo en el Zócalo, o en Jardín Borda, con sus borregos y sus tiendas y pegando a estacas. Y pues nosotros estamos cuidando instrucciones que nuestro antepasado de hace 300 años. Ahora, echa atrás 300 años en México, ¿y en qué año estaríamos? Si hoy es 2018, estamos hablando de ¿qué? 1718. Entonces, o sea, es la plena colonia, es el virreinato. Entonces piensa en eso, ¿no? Que alguien de ese entonces no ha cambiado su estilo de vida,
y ahora está caminando aquí en Boulevard Juárez, o está poniendo sus camellos y borregos frente a Sanborns aquí del centro o algo. Entonces piensa en eso, ¿no? Entonces eso es como que llama la atención, pero Dios le manda a Jeremías por una razón. Esta gente nunca fue asimilada, nadie se casaba, o sea, como que nunca fueron como asimilados, desapareciendo sus apellidos entre los apellidos de las 12 tribus de Israel. Nunca hubo como ese mestizaje con ellos, pero ellos que son extranjeros, cuando dice en la tierra donde vosotros habitáis, versículo 7, habitar ahí es como peregrinos o extranjeros, ¿ok? En la tierra donde viven, o sea, habitan pero no arraigan. ¿Okay? Entonces viven como peregrinos y extranjeros, pensando en lo que Pedro después va a decir en una de sus epístolas, que nosotros igual como peregrinos y extranjeros, que nos abstengamos de las pasiones que hay en el mundo. O sea, cuídate de eso. Y parte de la razón de Jonadab es eso. Si vivimos en ciudades, estamos usando predios que son herencia y porción de alguien. Y llega el momento, porque somos extranjeros, no somos israelitas, que nos pueden desterrar. Si en cambio están en el bosque, están en los cerros, están en lugares donde nadie vive más que otros borregos o coyotes o algo así, entonces viviendo ahí nadie nos corre, porque hasta cuidamos de que no haya osos o lobos o algo así en esos cerros. Entonces hasta cuidamos algo de esta gente, aunque no es nuestra nación. Entonces no van a vivir así y se van a abstener de como de lo que son los lujos y las comodidades de una civilización. O sea, lo que es rasgo de una civilización es cuando ya practican fermentación. O sea, ya hay pan con levadura, queso y vino. ¿Okay? ¿Por qué? Porque hay reposo. Están quietos. Porque pan, no puedes esponjar el pan si estás sacudiéndolo, igual el queso. O sea, necesitas dejar el odre de vino o un cuero de un borrego lleno de jugo de uva y lo dejas ahí. Y se va fermentando, así la leche para hacer queso y el pan y todo. Entonces, eso es uno de los rasgos de civilización ya como que empieza a avanzar, que hay herrerías, o sea, entonces todo eso no van a estar arraigándose, siguen como peregrinos extranjeros en esta tierra, pero ya tienen 300 años atrás, les dijo eso Jonadab, pero tienen 1000 años más en la tierra prometida y todavía no son pueblo de Dios. Eso es muy importante. Entonces, vamos a Isaías porque hay una promesa. Bueno, vamos a esperar, vamos a llegar a Isaías después. Vamos a escuchar la promesa de Dios a los recabitas y luego a los extranjeros en general. Entonces, hemos obedecido. Versículo 13, vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: ve y di a los varones de Judá y a los moradores de Jerusalén: ¿no aprenderéis a obedecer mis palabras? Dice Jehová. Fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, 300 años, por obedecer al mandamiento de su padre, que ya no les ve. O sea, ya no les viene a jalar los pies cada 2 de noviembre porque no respetan. O sea, estos tienen más respeto por una tradición de familia que estos que recibieron los oráculos de Dios por Moisés. Tienen a un mandamiento tan sencillo como: amarás al Señor tu Dios de todo corazón. Entonces, y no lo pueden hacer. Entonces fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, por obedecer al mandamiento de su padre. Y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Y envié a vosotros todos mis siervos los profetas, y ellos ahora para esto ya saben que son profetas. Y les decían en el reino del norte: arrepiéntanse,
o se van en cautiverio. Ya fueron en cautiverio y los de Judá están, y ahí siguen con sus pepitas. ¿Y qué más? O sea, como que no les entra. Están, pero eso, ¿y a nosotros qué? Pues entonces profetas en el sur también había advirtiendo. Uno es Jeremías. Esto es muy importante que lo agregan al final del relato, justo antes de la caída de Jerusalén, como para hacer el contraste, que ya es más de una década que esto sucedió y no, o sea, en 10 años o más no agarraron la onda, no entendieron. Y ya era de pensar, porque ya está Babilonia rodeando los muros de Jerusalén, ya no hay agua, ya no hay de comer. En un año más o en meses va a caer la ciudad. Y ya ni los falsos profetas están prometiendo algo. Entonces está muy duro. Y esto viene como pegado aquí. Y envié a vosotros eso, todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros: volveos ahora cada uno de vuestro mal camino, voltéense, enmendad vuestras obras. No es nada más deja de hacer, sino compón. Y no vayáis tras dioses ajenos para servirles, y viviréis en la tierra que di a vosotros y a vuestros padres, mas no inclinasteis vuestro oído ni me oísteis. Ciertamente los hijos de Jonadab, hijo de Racab, tuvieron por firme el mandamiento que les dio su padre, pero este pueblo no me ha obedecido. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí traeré yo sobre Judá y sobre los moradores de Jerusalén todo el mal que contra ellos he hablado, porque les hablé y no oyeron, los llamé y no han respondido. Y dijo Jeremías a la familia de los recabitas: así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: por cuanto obedecisteis al mandamiento de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no faltará de Jonadab, checa, son extranjeros, no es casa de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Dice Dios, en otras palabras: yo sí los acepto. Eso es la promesa que Dios dio a Abraham: no te faltará varón que esté delante de mí. Eso es fuerte. O sea, estos son extranjeros, pero son descendientes del pueblo del suegro de Moisés, pero que nunca fueron recibidos como parte de la nación de Israel. Ahora vamos al libro de Isaías. Antes de Jeremías está Isaías. Isaías 56. Ahora Isaías comenzó a hablar esto durante el tiempo de Ezequías y durante 4 reyes. El último fue, el penúltimo fue medio malo, el último fue malicísimo. Manasés fue el padre de Josías. Manasés ofrecía en el fuego a sus hijos, entonces pues quedó Josías para ser rey. Pero imagínate, saber que pues yo voy a ser rey porque pues perdí unos hermanitos de bebé. O sea, está horrible. Eso es lo que hace el aborto hoy. O sea, te hace sentir, ahora sí, yo vivo por puritita casualidad, pero no vale mi vida más que aquellos. O sea, eso es muy duro y manda un mensaje a toda la sociedad y tiene frutos en el alma, en la justicia de una sociedad, ya se nota. Entonces, así dijo Jehová: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo de hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el extranjero que sigue a Jehová no hable diciendo: me apartará totalmente Jehová de su pueblo, ni diga el eunuco: he aquí yo soy árbol seco.
Entonces, dos, o sea, si no vas a tener descendencia, algunas naciones después de la tercera o cuarta generación, ellos no, pero sus hijos ya podían comulgar. Entonces, pensando en eso, el eunuco pues ya valió, porque pues no va a tener hijos, pero si cree en Dios y teme a Dios, entonces él no tiene una esperanza de un futuro. No va a tener un hijo que dé gracias a Dios por su vida. Okay. Entonces, y eso el Kadesh para los judíos es muy importante, tener tu hijo o tu hija que haga la oración ante Dios, que Dios te tenga por justo. Entonces, imagina, o sea, todo eso es así. Entonces el eunuco va a decir, pues ya valí. Y el extranjero dice, al final, cuando se hacen cuentas, al hacer corte, yo voy a quedar fuera, aunque no quiera. Porque así dijo Jehová: a los eunucos que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero. Mira, o sea, ¿qué son las condiciones de Dios? Que escojan lo que yo quiero. Pero eso necesita una obra de gracia. Somos salvos por gracia, ¿ok? Pero también somos santificados por gracia. El efecto de la gracia en nuestra vida. Por la gracia de Dios tú puedes seguir pecando. Tú puedes hacer todo lo que hacías antes. Pero la obra de la gracia de Dios en tu vida, esa obra de santificación, cambia lo que quieres. O sea, tu voluntad cambia por la obra de la gracia de Dios. Entonces, que escoja lo que yo quiero quiere decir que Dios ya está obrando en su interior. Que escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Acuérdate lo que dice Isaías y Jesús lo reitera. Dice, esta casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Es un tema muy importante en el libro de Isaías, que todas las naciones se alegrarán en la salvación de Dios, no nada más Israel. Entonces, eso no lo escuchas hoy de los judíos. Los rabinos han suprimido las promesas de salvación. ¿Okay? Todo el consejo rabínico durante siglos. Eso es una realidad. Entonces se ven como muy apartados y tú y yo no podemos. Entonces, yo sí los llevaré a mi monte santo. Yo sí los acepto, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Ok, entonces ya tenemos eso. Eso no es como que pues los recabitas le cayeron bien a Dios, sino Dios está ratificando su promesa específicamente a los recabitas, como ha hecho aquí en general a extranjeros que teman a Dios, que amen a Dios y que escojan lo que Él quiere. Ahora, una cosa con eso que hay que considerar también es que eso de como estar juramentados de no beber vino, se están haciendo, es el voto del nazareno. ¿Okay? Es un voto de consagración como Juan el Bautista, o sea, no bebió vino ni su mamá durante el embarazo, o sea, él será nazareno desde el vientre. Entonces, muy importante con eso, Jesús como riéndose de la hipocresía de los fariseos y saduceos, dicen, bueno, Juan vino y no bebía ni comía. O sea, comía langostas y miel silvestre, que eran dátiles, o sea, eso, perdón, pero chapulines y nada más chapulines, pues no, o sea, quieres también su cecina y su quesito Oaxaca y todo eso, pero entonces langostas y dátiles, y vivía en el desierto. Entonces eso era como Juan, no comía y no bebía, y decían, está loco, tiene demonio. Y luego viene el Hijo del Hombre, que sí come y bebe, y dice, es amigo de publicanos, borrachos y prostitutas. Entonces, pues que nada les gusta. O sea, pero es eso, o sea, que es el voto de nazareno que los
recabitas habían asumido y ni siquiera eran pueblo de Dios. O sea, ¿cómo se consagran a un Dios que según no los recibe? Entonces otra vez Jesús dice en Juan capítulo 6, ninguno viene a mí si mi Padre no lo atrajere. Entonces, para que ellos tomaran eso, el sacrificio de su cuerpo ante Dios, de esta manera, y vivir en circunstancias reducidas, por decir, durante 300 años, simplemente por amor a Dios. Entonces eso es porque Dios estaba obrando en ellos, es la obra de gracia santificando la vida de ellos. Entonces Dios dice, yo sí los recibo, yo sí los acepto. Ahora vamos por favor precisamente a 1 de Pedro, donde Pedro está señalando esta situación de ser peregrinos y extranjeros. En 1 de Pedro capítulo 2, bueno, ahí están, 1 de Pedro capítulo 2 y vamos al versículo 9. Primero aquí en capítulo 2 habla de ser la morada de Dios en el Espíritu, siendo piedras vivas colocadas por Dios para ser morada de Dios, pero siendo piedras vivas, ¿no? Y Él siendo la piedra del ángulo. Luego en versículo 9 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, como los recabitas, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, o sea, no se les olvide que no eran pueblo, y aquí estamos, no éramos pueblo de Dios, no éramos aceptos ante Él, entonces no se les olvide. Entonces yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, o sea, te critican si no tomas en una fiesta, como si eso fuera malo. ¿Te das cuenta cómo está volteado todo? Te ofrecen un cigarro, no gracias, no fumo. ¿Qué? O sea, como si les acabaras de insultar. Es rarísimo eso. Entonces, pero murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Tienes la oportunidad de hacer las cosas diferentes, lo que está diciendo. Entonces, acuérdate que ya eras marciano, ya eras raro, extranjero y peregrino, como que de por sí no encajabas. Y ahora no se te olvide la forma de vivir siempre como un poco fuera como desfasado, como extranjero y peregrino, como que no te entienden. No porque tu acento, porque tus costumbres, porque celebras Navidad el 25 de diciembre y no el 24, o peor como en Ucrania y Rusia, lo celebras hasta el 6 de enero, vaya. Entonces, ¿y cuál? Reyes ya no. O sea, ya se acabó todo. Entonces imagina, o sea, todo eso como que no aprecian, no entienden. Como dije el domingo, o sea, que me entierren junto a los magueyales y viene un francés o un polaco y va a decir, ¿por qué eso es importante? ¿Por qué son importantes los magueyales? Porque pues es el corazón de los dioses, está dentro del maguey. Y si bebes suficiente agua miel, escuchas a los dioses en tus oídos. Y bueno, entonces viene todo lo, o sea, es algo, no entiendes, no aprecias. ¿Por qué pencas de maguey? Pues para hacer barbacoa. Y si eres pobre es para hacer un carrito y dibujar así esto en el pedacito de maguey. Un amigo mío eso es lo que hacía de niño, y con el machete de su papá hacía rueditas de olote y los pegaba y ya tenía su carrito. Entonces de otros lugares no entienden eso, hasta ni esa miseria entienden. Entonces, pensando en eso, o sea, y Dios está diciendo, yo sí, y yo te recibo.
¿Ok? Entonces no se te olvide de ese tiempo cuando no encajabas. Porque ya como creyente sucede. De repente un chiste no te suena chistoso. Y la forma de chulear a una mujer entre compañeros y tú dices, eso no está bien. O sea, como que no encajas y no compartes y no corres a esa velocidad y no estás en ese canal y todo lo que pasa, ¿no? Y de repente te ven raro porque eres muy derecho. Y eso se ve como algo excesivo, como una exageración, simplemente ser honesto. O sea, no decir mentiras, eso es exagerado, ¿sí o no? Que entonces nos ruega como extranjeros y peregrinos, abstente, como Jonadab dijo a su descendencia. Ok, vamos otra vez a Jeremías. Está padre, ¿no? Vamos a Jeremías, ahora capítulo 36. Ya hacemos como, pasan 10, 11 años, está en los últimos meses de su reinado, Sedequías. Pero incluyen aquí esto también. Algo que pasó en el tiempo de Joacim. Ahora, Joacim, hijo de Josías, es el hermano mayor de Sedequías. Joacim sale, es llevado preso, su hijo es puesto como rey, dura 3 meses, entonces llega Nabucodonosor y pone el hermano de Joacim, el tío de Joaquín, entonces lo pone como rey, pero es tributario a Babilonia. Aconteció en el 4º año de Joacim, duró 4 años. Pero ve lo que él no está viendo, lo que él no capta. Aconteció en el 4º año de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová a Jeremías diciendo: toma un rollo de libro, escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Judá y contra todas las naciones, desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy, o sea, desde Jeremías 1 hasta hoy. Entonces, no hasta capítulo 36, pero vamos a ir hasta capítulo 20 o 21, por ahí. Entonces, escríbelo y mándaselo, o sea, con un dedicatorio, directo para el rey y para su lectura. Quizá, o sea, escucha, esto es 10, 11 años antes de la caída de Jerusalén. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Llamó Jeremías a Baruch, hijo de Nerías, y escribió Baruch de boca de Jeremías en un rollo de libro todas las palabras que Jehová le había hablado. Después mandó Jeremías a Baruch diciendo: a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Jehová. Entra tú pues y lee este rollo que escribiste de mi boca, las palabras de Jehová a los oídos del pueblo en la casa de Jehová el día del ayuno, Yom Kippur, que apenas pasó. Es el día de la expiación del pecado del pueblo. Ya no, porque no hay altar, no hay sacerdote, entonces no hay expiación. Pero es el día del ayuno. Y las leerás también a oídos de todos los de Judá que vienen de sus ciudades. Y era mandatorio ir y presentarse todo varón a Jerusalén ese día. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová. Le escuchan y dicen: hay que arrepentirnos. Y quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová contra este pueblo. Entonces te das cuenta, esto viene incluido aquí igual como lo de los recabitas, como para decir, hace 10 años pasó esto y como si no pasara. Importante con eso es que Joacim es llevado a Egipto por el rey de Egipto y pone a Joaquín. Viene Nabucodonosor de regreso y entonces él se lleva a Joaquín. Duró 3 meses y él se lleva a Joaquín y Daniel, Ezequiel, todos los nobles que aquí aparecen y los príncipes de la casa de Israel y de Judá. Entonces lleva la nobleza y la realeza cautivo ya a Babilonia, pero ellos escuchan eso y sí se espantan. Es interesante. Entonces cuando ves Dios los salva de la destrucción porque ellos sí reaccionaron. Arrepentimiento.
Y el que no, checa esto, lo que pasa. Entonces hizo Baruch, hijo de Nerías, todo lo que dijo. Versículo 9, aconteció en el año 5 de Joacim, o sea, tiene días o meses que va a durar, rey de Judá, en el mes 9 que promulgaron ayuno en la presencia de Jehová a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades de Judá a Jerusalén. Entonces el mes 9, porque en el mes 10, durante 10 días están juntándose, es la fiesta de tabernáculo, y entonces, pero el último día de eso es el día de expiación y es el día del ayuno, es Yom Kippur, el día de Kippur o expiación. Interesante, Egipto y Siria y Jordania atacaron a Israel en la guerra de 6 días en 1967 y pensaron, no, pues los vamos a agarrar desprevenidos porque es día festivo. Yom Kippur no es festivo, es un día de sentarse y reflexionar y pensar en morir. ¿Okay? Un día me voy a morir y a ver si estoy listo. ¿Okay? Porque eso es lo que ahora no hay expiación, porque no hay altar. Entonces es un día de estar en casa y no hacer nada, no prender tele, no escuchar música, no hacer nada. Entonces vienen las alertas del ataque y todos simplemente su casco, sus botas, su rifle y reportan. Nadie borracho, nadie distraído, no fueron a la playa, o sea, no era difícil localizar y pudieron responder al instante el ataque. Lo que no es estudiar a tu enemigo. ¿Okay? Cometieron un gran error los árabes. Entonces, él hace todo eso en el atrio de arriba, en la entrada de la puerta nueva de la casa de Jehová, oídos del pueblo. Versículo 11, y Micaías, hijo de Gemarías, hijo de Safán, habiendo oído el del libro todas las palabras de Jehová, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario. He aquí que todos los príncipes estaban ahí sentados. Esto es Elisama, secretario, Delaía, hijo de Semaías, el Natán, hijo de Acbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías y todos los príncipes. Entonces esos son los regidores de Jerusalén y también los gobernadores del reino. Y les contó Micaías todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el libro a todos a oídos del pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes a Jehudí, hijo de Netanías, hijo de Selemías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch, toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Y Baruch, hijo de Nerías, tomó el rollo en su mano y vino a ellos. Y le dijeron, siéntate ahora y léelo a nosotros. Se lo leyó Baruch. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero y dijeron a Baruch, sin duda contaremos al rey todas estas palabras. Preguntaron luego a Baruch diciendo, cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Jeremías todas estas palabras. O sea, están diciendo, para breve, ¿es neta? O sea, ¿cómo fue eso? Pues él fue diciendo y yo lo fui, él dictó, por decir, fue dictación. Él me dictaba de su boca todas estas palabras y yo escribí con tinta en el libro. Entonces dijeron los príncipes a Baruch, ve y escóndete, tú y Jeremías, y nadie sepa dónde estáis. Y entraron a donde estaba el rey, al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Ahora, esto viene junto con la profecía de que Joacim no iba a durar y que iba a morir en Egipto. Y ahorita va a suceder. Entonces eso es parte de lo que ellos están, que Babilonia sí es una amenaza y que Egipto no es ningún apoyo, no nos van a ayudar. Y justo con eso, él es llevado cautivo por el rey de Egipto y después de eso, cuando regresa Nabucodonosor para conquistar Jerusalén, en Egipto hay una guerra civil. Entonces ya no están como defendiendo, entre comillas, su territorio y Nabucodonosor se lo quita. Entonces, pero confiaban en Egipto y no escuchaban a Dios.
Entonces entraban en donde estaba el rey al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas estas palabras. Y envió el rey a Jehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Jehudí a oídos del rey y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. El rey estaba en la casa de invierno en el mes 9 y había un brasero ardiendo delante de él. Y cuando Jehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba, lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Órale. Imagínate, se espantaron todos los gobernantes y príncipes, pues tenemos que llevar esto al rey. A lo mejor se enoja, es que Baruch y Jeremías, escóndanse, nosotros nos encargamos. Entonces van y lo presentan al rey el asunto y él lo quema. Y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos, y el rey y todos sus siervos que oyeron estas palabras. Y aunque el Natán y Delaía y Gemaría rogaron al rey que no quemase aquel rollo, no los quiso oír. Y también mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Azriel, y a Selemías, hijo de Abdeel, para que prendiesen a Baruch el escribiente y al profeta Jeremías, pero Jehová los escondió. Entonces eso selló su sentencia de Joacim. Pero ve lo que Jeremías dijo a Baruch. Puede ser que oyendo esto se arrepientan, es el día del ayuno y expiación, y puede ser que ahora oren a Dios y que Él se detenga. Pero la reacción sella el destino y la sentencia sobre la ciudad, pero es por mano de Joacim. Interesante, cuando Nabucodonosor viene, Joacim ya está pudriéndose en una cárcel en Egipto. Él se lleva a su hijo Joaquín y a todos estos mismos nobles que sí estuvieron espantados, tristes, y tomaron en serio lo que Jeremías dijo. Eso es metanoia, eso es arrepentimiento. Estaban sentados en la casa del rey como gente importante, bien quitados de la pena. Viene esto a sus oídos y se espantaron. Eso es lo que hay que hacer. Entonces vino palabra de Jehová a Jeremías después que el rey quemó el libro, el rollo y las palabras que Baruch había escrito de boca de Jeremías, diciendo: vuelva a tomar otro rollo. Por eso los cristianos somos rolleros. Vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacim, rey de Judá. Y dirás a Joacim, rey de Judá: así ha dicho Jehová, tú quemaste este rollo diciendo: ¿por qué escribiste en él diciendo: de cierto vendrá el rey de Babilonia, destruirá esta tierra hasta que no queden en ella ni hombres ni animales? Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, rey de Judá: no tendrá quien se siente sobre el trono de David. ¿Y cómo fue? Joacim duró 3 meses y fue llevado cautivo. Fue llevado cautivo a Babilonia, no regresó. Y cuando regresaron, era un gobernador, ya no un descendiente de David, como rey en Jerusalén. En tiempo de los macabeos casi lograron sentar un hijo de David sobre el trono, y se les fue de las manos y vino Roma a tomar posesión. Entonces, no tendrá quien se siente sobre el trono de David, y su cuerpo será echado al calor del día y al hielo de la noche. Y castigaré su maldad en él y en su descendencia y en sus siervos, y traeré sobre ellos y sobre los moradores de Jerusalén y sobre los varones de Judá todo el mal que les he anunciado y que no escucharon. Y tomó Jeremías otro rollo, lo dio a Baruch, hijo de Nerías, escriba, y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacim, rey de Judá, y aún fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes, que es lo que hemos estudiado en Jeremías hasta ahora. Entonces, terminando esto, ya volveremos a lo que es ya la última etapa, Jeremías en la cárcel hasta la caída de Jerusalén. Pero está fuerte, ¿no? Y tenemos ese contraste. Aquí los recabitas,
o siguiendo o simplemente orden de un antepasado que ya ni se le parecen. Y ya hablan todos hebreo. O sea, ya no, ¿qué rasgo tienen de todo lo que eran antes de madianitas y ceneos y todo eso? No tienen ningún rasgo, pero tienen un honor que guardan y son temerosos de Dios. Y Dios dice, yo sí esto estimo, eso sí lo acepto. Y ya vimos lo que dice en Isaías, a todo extranjero y peregrino, y Pedro lo reitera a nosotros que también somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Pero vemos a Joacim, y como algo bien escrito en papiro no tiene el mismo peso, y lo quema porque está asegurado de Egipto, y el mismo rey de Egipto es quien lo encarceló. Entonces ni siquiera ni tan amigo, ni tan respaldo, ni tanta protección ofrecía Egipto. Bueno, entonces ahí está, volveremos a la cárcel con Jeremías la próxima. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Jonadab. Ha de haber sido un hombre de mucha gravedad y peso para que sus descendientes vieran la importancia y la dignidad y la razón de seguir esa instrucción, Señor. Entonces, y vivir como extranjeros y peregrinos todos sus días. Y tú les honraste y les diste una promesa específica y personal en su caso. Y nos has dado también una promesa específica y personal. Entonces te damos gracias, Señor, que no andamos en este camino tan solos. Y tenemos también por delante lo que tú nos has prometido, Señor. Gracias por un lugar en tu casa y un nombre que es mejor que hijos e hijas. Gracias, Señor, como dijiste, a los extranjeros yo los llevaré a mi monte santo y aceptaré sus sacrificios. Y hoy te ofrecemos el sacrificio de labios que alaben tu nombre, Señor, y lo recibes. Y no debes de recibir nada de tales como nosotros, lo sabemos. Te damos gracias, Señor. Tu gracia es abundante y gracia sobre gracia. Has sido muy bueno con nosotros, lo sabemos y lo manifestamos, Señor. Te damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga.